corazón en esta mañana esté dispuesto para con el Dios Todopoderoso, que tengas un lugar en Él para que Dios ministre tu vida y erijas un altar de adoración dentro de tu corazón para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Levántate en este tiempo como un verdadero adorador y permite que la palabra se realice en ti, tal como dice. Llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21. Vamos a leer a partir del versículo 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, a Jesús le tocó el segundo templo, el templo que construyó Herodes. Herodes el Grande, el de la matanza, el que persiguió a Jesús cuando era niño, el de la matanza de los inocentes. Y él construyó este templo para mantener contento bajo su dominio al pueblo judío. Este es un templo que trataba o que emulaba el templo construido por el rey Salomón. Bueno, alguna vez el profeta Jeremías le dijo al pueblo que no solamente las murallas de Jerusalén serían destruidas, sino también el templo. Para ellos este templo era indestructible. Es decir, era la única conexión que ellos tenían con su Dios y esa conexión no se podía perder. Se había invertido tanto, 7 años construyéndolo, se había invertido tanto oro, tanto bronce, tantos metales, tanta obra de mano, tanta madera, madera muy fina. Y para ellos ese templo era indestructible. Las palabras de Jeremías sonaron huecas y vacías. Pero sin lugar a dudas llegó el rey Nabucodonosor y no solamente destruyó Jerusalén, derribó sus murallas, sino que también destruyó el templo de Jerusalén. Sí, mis amados, el templo de Salomón fue totalmente destruido y posteriormente, tratando de imitar ese templo, Herodes erige este nuevo templo y lo erige de tal manera que los ciudadanos judíos, los judíos, cuando miraban este templo, por la estructura, por sus rocas, óigalo bien, se hacían a la idea de que este templo era indestructible. Sí, la verdad es que el templo de Herodes no se podía igualar ni siquiera al templo de Jerusalén. Es decir, son dos momentos históricos en los cuales generaciones diferentes consideraron que sus templos eran indestructibles. Y entonces el templo de Jerusalén fue derribado. Y ahora la belleza de este nuevo templo, que no se iguala a la belleza del templo de Jerusalén. Óigalo bien, aquellos que no conocieron el templo de Jerusalén lo admiran este nuevo templo como si fuera superior al templo de Jerusalén. Y Jesús deja por sentado, permite inferir que si el templo de Salomón, que tenía más pompa y más riquezas, fue derribado, ¿qué impide que este nuevo templo sea derribado? Yo no sé si está comprendiendo, pero la respuesta de Jesús frente a aquellos que admiraban el templo, óigalo bien, es contundente. ¿Sabe?
Hay gente que ama a sus líderes y esto no está mal. Está bien amar y admirar a nuestros líderes, a esos guías espirituales que Dios ha puesto en nuestro camino, que los ha colocado como autoridad de cada uno de nosotros. Pero no podemos amar más a nuestros líderes que al mismo Dios. ¿Y por qué digo esto? Bueno, tengo la historia de alguien que decía ser creyente y era de la iglesia y me amaba muchísimo, me ama muchísimo todavía, pero no ama a Dios lo suficiente como para tener un compromiso con Él. Hubiese querido yo mejor que amara más a Dios que al humilde siervo de Dios. Yo no sé si está entendiendo, pero hay aquí una palabra que muestra cómo esta gente, más que a Dios, estaba amando al templo. Se suponía que iban al templo a adorar a Dios, pero su adoración no era directamente hacia Dios, era hacia el templo de Dios. Su admiración era por las rocas inmensas, los ladrillos gigantescos incrustados en cada pared, los diseños. Y con esto no estoy diciendo que no se pueda admirar la belleza. Y tampoco estoy diciendo que no se puedan honrar a los siervos de Dios. No estoy diciendo que no pueda decorar tu lugar de culto. Lo que estoy proponiendo es que cada acción en nosotros debe ser el reflejo o una manifestación de nuestro amor hacia Dios. Creo que ya lo entendiste. Es que Jesús le contestó a estos varones que le preguntaron o que opinaron acerca del templo. Fue contundente y les dijo en cuanto a esto que veis, esto es material. Esto puede ser derribado por un fenómeno natural. Puede ser derribado por una incursión militar como lo hizo Nabucodonosor con el antiguo templo. Óigalo bien. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Sí? ¿Sabe, mis amados? Esto desmotivó a muchos. Esto desanimó a muchos. Pero la verdad es que el verdadero lugar de adoración, el verdadero templo, no es hecho de piedra, no es hecho de manos de hombres. Debe estar erigido en nuestros corazones. Bueno, por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos el nuevo templo de Dios, somos el verdadero templo de Dios. Y lo dice así: si alguien destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Óigalo bien, somos templo del Espíritu Santo. Y si en lugar de adorar a Dios en espíritu, que es el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo y guiados por la palabra de la verdad que es Jesús, si dejamos de adorar de esta manera, en espíritu y en verdad, como Jesús lo propuso, entonces estamos destruyendo el templo de Dios. Y Pablo es contundente en su sentencia. Si destruyes el templo de Dios, si no eres un adorador legítimo, si no eres un verdadero adorador, si no adoras en espíritu y en verdad, entonces Dios te destruirá a ti. ¿Sabe, mi amado, mi amada? El templo de Jerusalén, tal como Jesús lo dijo,
fue destruido. Sí, 70 años después, perdón, hacia el año 70 de nuestra era, el templo fue destruido. He contado la historia varias veces. Sí, el templo era una de las principales maravillas del mundo de esos días, tal vez la principal. Y el emperador Tito fue a tomar Jerusalén. El emperador romano Tito fue a tomar Jerusalén. Él no quería destruir el templo, quería conservarlo, no tanto para adorar a Dios, sino como un trofeo de guerra, como un trofeo que somete, como un yugo para el pueblo judío que quedaría allí en Jerusalén. Hacia el año 70, él invadió Jerusalén y quiso conservarlo y dio orden a sus soldados de que no prendieran fuego al templo, pero ellos enardecidos, guiados por un espíritu demoníaco, prendieron fuego al templo con los sacerdotes del templo dentro. Quemaron el templo y aún a los sacerdotes del templo los quemaron vivos. La palabra se cumplió. La palabra se cumplió. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso de esta palabra? Te dije, muchos se desmotivaron, muchos se desanimaron, pero no entendieron realmente lo que Jesús quiso decir. No entendieron la enseñanza que hay detrás de la destrucción de este templo. El primero fue destruido. Y a los pocos que fueron transportados a Babilonia, les tocó aprender a adorar a Dios sin el templo físico. Les tocó aprender a adorar a Dios desde sus corazones, tal como lo hizo el profeta Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y el profeta Ezequiel en la dispersión, en la diáspora. Aprendieron a amar y a adorar a Dios, fortalecieron su fe, aunque no tenían un templo físico. Óigalo bien, ¿cómo haría el pueblo judío después de no tener templo, después de que el templo fuese derribado? Tendrían que levantar altares en sus corazones para Dios. Tenían que erigir templos en sus corazones para Dios. Altares de sacrificio individual, donde no sacrificarían más un cordero, porque el cordero del sacrificio, el último, fue Jesús, y con él ya no se necesita más sacrificio. Habría que sacrificar mis propias pasiones, mis propios deseos, y empezar a ministrar como hombre santo, como mujer santa, al interior de ese templo que se ha erigido en el corazón de cada hombre. Yo no sé si está entendiendo, pero el templo de Jerusalén fue destruido, como Jesús lo dijo, después del año 70. Óigalo bien, después del año 70, el templo fue destruido. Hace 1954 años, el pueblo judío no tiene templo. Tienen sinagogas, lugares de la paraliturgia, donde se celebra la palabra, donde se lee la Torá, los profetas. Y estas sinagogas fueron creadas en los días de Jeremías, de los días de Ezequiel y de Daniel en Babilonia, como lugar para donde podían seguir cultivando la fe, aunque no había templo en Jerusalén. Y hoy lo están haciendo de nuevo. No entendieron el mensaje de Jeremías, no entendieron el mensaje de Jesús. Aún no lo entienden 1954 años y todavía muchos no entienden que no, el culto, la adoración a Dios no es en un lugar hecho de mano de hombre. Es desde el corazón del hombre, desde el corazón de la persona. Es allí donde deben hacer
donde se cultiva un verdadero adorador, donde se erige, se levanta un verdadero adorador. Por eso Jesús lo dijo, llegará la hora en que los verdaderos adoradores no adorarán en el templo hecho de manos. Llegará la hora en que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. No te dejes descrestar por las fachadas de las iglesias. ¿Sabes? Una pareja de jóvenes no quiso asistir a nuestra iglesia porque la iglesia, conocieron otra iglesia y la estructura de la iglesia física era mucho más bonita. No te dejes deslumbrar. Por eso, procura levantar un templo dentro de tu corazón. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.